asiento un momentito, queridos hermanos. Celebramos la fiesta de uno de los evangelistas, ¿verdad? No tenemos fechas precisas de nada, ¿verdad? Ni siquiera mayores datos biográficos de Lucas, sino los muy escasos datos que encontramos en las cartas de Pablo y pues en las dos obras no muy importantes, sino importantísimas, que nos transmitió y que tradicionalmente, según tradiciones muy antiguas y muy atendibles, bueno, pues se le atribuyen a el evangelista Lucas. Lucas no conoció a Jesús personalmente, más bien perteneció cristiano y perteneció al grupo con el apóstol Pablo. Por eso, muy posiblemente, nos decían hace un momento a Adrianita que en la introducción que fuera de Siria, de Antioquía, donde estaba una comunidad de cristianos no judíos muy fuerte, y que de hecho de Antioquía, de Siria, de allí partió la misión universal. Los otros evangelistas en Jerusalén más bien se agotaron dentro de Palestina, y los que sacaron el evangelio hacia el mundo no judío fueron los cristianos, fundamentalmente de origen griego y también judíos, con un poquito más de dificultad por razones obvias, que llevaron el evangelio a todas partes. Salieron de Antioquía, de allí eran Marcos, nombre romano, Lucas, nombre romano, y otros diáconos más también de nombre romano. O sea, hay una historia muy interesante. No crean que las cosas eran así varitas mágicas y milagrosas. No, había un verdadero, como dijéramos, estrategias, acuerdos, reuniones encabezadas por Silas, nombre romano, griego, Bernabé, obviamente Pablo, y bueno, ellos son esos que Tito, ¿verdad? Y Lucas era el nombre romano. Títico, pues es también nombre griego, está raro, ¿verdad? Carpo, nombre griego, en fin, ya la iglesia se va expandiendo. ¿Qué sacamos de todo esto? La iglesia no es, ahorita si a lo mejor la palabra iglesia nos hace ruido, pero la comunidad que Jesús funda y en la que Él se prolonga a través del espacio y del tiempo, esta comunidad, no es algo que se añada al Evangelio, sino que parte del Evangelio mismo. En el relato que hemos leído hoy, Jesús llama a otros 72 discípulos y los manda por delante a los pueblos y regiones que Él pensaba visitar. Y les da de alguna manera ya un programa de acción. De tal manera que en este envío, dicen los escrituristas, pues son preámbulos, son anuncios de la gran misión universal. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, curen a los enfermos, expulsen los demonios, dirá Marcos, resuciten a los muertos, en fin. Y hay que hacerlo, ¿verdad? El evangelio no es algo que se pueda transmitir así tranquilamente como lo hacemos ahora muy habitualmente, unos buenos días por medio de esa cosa del correo electrónico, ¿no? Tiene que ser un poquito más presencial, más vivo, más mirándonos a los ojos. Aquí ya preparamos una misión, estamos preparando una misión en nuestro sector. Y el apóstol, en esa carta a Timoteo, es una carta tardía, el apóstol Pablo, habla también de esa experiencia, de una experiencia de dificultades. Otro nombre, Dimas, también es griego o latino. Esa experiencia de que el anuncio del Evangelio pues no es la invitación a algo que los problemas se van a obviar, se van a suprimir. Al contrario, tal parece que se multiplican, que crecen. Pablo en este pequeño fragmento a Timoteo habla de un herrero
que le ha hecho la vida imposible, que se ha opuesto tenazmente a la predicación de los apóstoles. Entonces, siempre se va a topar, el Evangelio va a topar siempre con oídos sordos, con oposiciones sordas, fuertes, así. El Evangelio Jesús no invita, no garantiza ustedes van a replicar el Evangelio, no van a tener dificultades, no se van a tener muchas dificultades, ¿verdad? El día de ayer, me escapa la región donde un grupo de misioneros norteamericanos fueron secuestrados, no sé dónde, pero en alguna parte fueron secuestrados un grupo de misioneros, posiblemente evangélicos, no creo que fueran católicos, y fueron secuestrados. Se me escapa el nombre donde sucedió esto, ayer, antier. Entonces, no hay una garantía no va a haber problemas, todo va a estar bien. Y Pablo expresa, la primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. No se les toma en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Este es una confesión de Pablo que tal vez rebase el momento al que Pablo alude. Pero Pablo conoció de los trabajos, de las cárceles, de los naufragios, de los azotes, dejaron por muerto varias veces, todo eso lo conoció. Pues bien, en él, como Lucas, que escribe todo esto, se hizo realidad también lo que Jesús les había dicho. Cuando Jesús envía a sus 72 discípulos como una especie de adelanto, un avance de lo que va a ser la misión universal, también las palabras que les dice hay que tenerlas en cuenta. Jesús no juega con las palabras, es muy preciso. Primero, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Ahí partido, pocos y mal armados a veces. Entonces, es mucha. Varios lugares, entonces Marcos, más primitivo, aparece estas palabras de Lucas, que Lucas repite. La mies es mucha y los operarios son muy pocos. Entonces, ruéguenle al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Aquí está el primer encargo en la fiesta de un apóstol. La oración porque haya verdaderos apóstoles, no solamente los que están consagrados a tiempo completo, sino que todos los que por el bautismo hemos sido injertados y hechos partícipes de la misión de Cristo, ¿no? También seamos testigos en nuestros ámbitos, en nuestros círculos, la familia, el primer círculo vital del ser humano, ahí donde aprendemos todos los valores. Allí o no lo sé en ninguna parte. Me platicaban una anécdota hace un momento, pues no lo puedo platicarla muy bien porque hay nombres particulares. Una niñita pequeña que viene aquí, muy hermosa. Seguido viene y me reclama si no cantamos. De ahí vino llorando a reclamarme por qué no habíamos cantado La misa es una fiesta con Jesús. Una pequeñita hermosa hija de unos doctores. Tuve que cantar con ella allí en mi oficina, cantar, y ya se fue tranquila. Pues está muy atenta y ahora le recriminó a algunos amigos de sus papás que por qué no vienen a misa el domingo. Una niñita, una hermosura chiquita. Y le dijo, el padre ve todo, y no los vio a usted. Le dijo a unos amigos de sus papás. Esa hermosura. Allí en la familia, ahí se aprende, ¿verdad? Ahí se aprende, ahí se asumen los valores que después van a ser fundamentales en nuestra vida. Todo, la primera escuela de todos los valores, aún cívicos, está en la familia o no lo está. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es ruéguenle al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus mies, que todos los que por el bautismo participamos de la misión de Cristo
seamos testigos del Evangelio, de lo que es Jesús. Pónganse en camino, vámonos. Otra expresión que se refleja en muchos de los pasajes autobiográficos de Pablo es: yo los envío como corderos en medio de lobos. No está jugando Jesús con las palabras. Esto hay que tomarlo en serio y tratar de comprender cómo se sentirá un corderito en medio de los lobos. No ha de sentirse nada a gusto. Nada a gusto. Sabe que está condenado a muerte. Entonces, así los envío. La advertencia es muy grave. Y Jesús, y máxime que estos fragmentos reflejan los momentos en que se escribieron y que pues estaban sometidos todo el primer siglo a una persecución violentísima por parte de las autoridades imperiales. Y eso no se acaba hasta bien entrado el siglo IV. Entonces, ser cristianos en esas condiciones era materialmente no tener acceso a puestos públicos, a carreras públicas, confiscación de bienes y a lo mejor hasta la cabeza prestada sobre los hombros. Esto lo vivieron, y los que asumían el cristianismo lo asumían a sabiendas, a sabiendas. Y aquí no hay que confiar en los tantos recursos. Aquí habla de dinero, morral, sandalias, etcétera. No sean muy chachalacos, denle directo, para que aprendan que la única fuerza, el único apoyo que tendremos es precisamente el apoyo en el mismo Jesús. Y luego ya vienen ciertas recomendaciones cuando llegan a una casa, que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente digna de la paz, el deseo de ustedes se hará realidad. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador merece su salario. No anden de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos, que alza, y díganles: el reino de Dios, el reinado de Dios ya está cerca. Marcos añade otras cuestiones: cuiden a los enfermos, resuciten a los muertos, expulsen los demonios. El Evangelio no es un anuncio cualquiera, tiene estas implicaciones y es terriblemente actual. Si lleváramos el Evangelio a muchas casas, ¿cuántos demonios expulsaríamos? Cuando el Evangelio llega allí, ¿cuántos demonios se salen? Cuando llega, pleitos, disensiones, agresiones. Oye, la noticia hoy le da la vuelta al mundo. Tuvo lugar en Tamaulipas, por ahí. Un hombre que mató a su esposa, a sus hijas, a su mamá y a su padrastro. De un jalón. Y se entregó en Monterrey. Eso es lo demoníaco. Si allí hubiera entrado el Evangelio, si hubieran conocido el Evangelio, claro que se los anunciaron. ¿Quién no ha escuchado nuestra predicación? Dice el mismo Lucas en el Hechos de los Apóstoles. Pero esos demonios hay que expulsarlos, las disensiones, los pleitos, las agresiones verbales, las agresiones físicas, allí en esos círculos primarios, vitales, que es la familia, hay que quitarlo. Esos son los demonios. A los enfermitos hay que darles el sentido del sufrimiento, de su enfermedad, y si Dios así lo ha dispuesto, también el sentido cristiano de la muerte. ¿Para qué les ocultamos? Papa Francisco dice que de muy joven, Papa Francisco tiene un pulmón nomás. Trabaja con un pulmón. Muy joven se le quitaron el otro. Estaba muriendo ahí. Y pues ahí, ¿no? Iban a sus amigos y con tu familiar, y no, que te vas a salir. Y llegó una monjita ahí, el grupo juvenil. Le dijo: a ver, Francisco. No, Francisco no, ¿verdad? ¿Cómo se llama el Papa? ¿Su nombre real cuál es? ¿Mario qué? Mario, pero no Jorge Mario. Jorge Mario le dice: oye, Jorge Mario, ya déjate de cosas.
muy seguramente te vas a morir. ¿Estás preparado? Y él lo platica. Dice, híjole, pues si esto es posible, pues si es posible, ¿estás preparado? No, pues prepárate. No nada más esto y esto y te vamos a curar. No, pues el amor no te cura. También eso. O sea, también el sentido de la muerte. Eso es resucitar a los muertos. Cuando se le da un sentido al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Entonces también estamos resucitando a los muertos. No está hablando de cosas que se vayan a realizar materialmente, sino espiritualmente. Cuando un enfermo, cuando un moribundo se le da la esperanza cristiana, recibe la unción, etcétera, etcétera. Y máxime si ha vivido su fe, el Evangelio, ese es eso, expulsan a los demonios, curen a los enfermos. ¿Qué es lo más duro de la enfermedad? El sentido. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y aunque nunca hayamos platicado con Dios, de todo modo nos enojamos con Él. Para algo tiene que servirnos, ¿verdad? Entonces, todo esto se puede hacer y todo esto es anunciar el Evangelio. Entonces, todos estos apóstoles, Lucas, que no conoció a Jesús y que no pertenecía a los 12 tampoco, ni Pablo conoció a Jesús, ni pertenecía al grupo de los 12, aunque se entrevistó con ellos. También, pero no pertenecía a los 12 apóstoles. Ellos fueron los que llevaron adelante la imponente obra de la evangelización del mundo entonces conocido. Y ahí celebramos a uno de esos gigantes, ¿verdad? Que fue el evangelista. Este no fue apóstol y evangelista, no más evangelista, que fue Lucas. Entonces, pues le pedimos a Dios que bendiga a su iglesia, que le conceda que sean muchos los que anuncien el Evangelio con su vida, no solamente los que no están consagrados su vida, sino todos.